Capítulo 0, Prólogo. Tengo mucho que decir, pero empezaré por lo más importante. Yo solía ser escritor. Un novelista de fantasía que no era muy conocido pero que tenía una gran base de seguidores. Por supuesto que no ahora que he reencarnado. No tenía idea de por qué me había reencarnado de la nada, pero el recuerdo de mi muerte estaba claro. De repente, mi corazón empezó a latir con fuerza como de costumbre mientras escribía una novela, y pronto me encontré incapaz de respirar. Creo que fue un infarto. Como vivía sola y era independiente, nadie podía ayudarme. Bueno, no fue una vergüenza ni nada. En primer lugar, mi familia sufrió un accidente de coche poco después de empezar la universidad, lo que me dejó solo. En cierto modo, fue una muerte solitaria. Lo que me molestaba era el hecho de no poder terminar el trabajo en el que estaba trabajando. Mi muerte se sabría, pero lo único que sentía era pena por los lectores. Entonces, tan pronto como me di cuenta de que había reencarnado, comencé a considerar escribir una nueva obra basada en los recuerdos de mi vida anterior para aliviar mi aburrimiento. Hasta que me di cuenta de que este era un mundo al que a menudo se hacía referencia como fantasía. ¿Qué tengo que hacer? Ahora lo único que me quedaba por hacer era rendirme y vivir. Afortunadamente, nací en una familia noble en un mundo ambientado en la Edad Media. Aunque era una mansión en la tranquilidad del campo, lo tenía todo y el coste era cientos de veces menor que nacer como plebeyo. Los plebeyos eran plebeyos porque eran ciudadanos de clase baja que no se atrevían a enfrentarse a los nobles. Además, nací como el hijo menor de la familia, en lugar del mayor, y vivía una vida tranquila, libre de luchas de poder. Bien. Y luego volví, y ha pasado el tiempo, y ahora tengo 16 años. Estaba leyendo un libro grueso en la cama con aletas. La lectura era uno de mis pasatiempos anteriores, por lo que naturalmente lo acepté aquí. La cuestión es... Mierda. ¿Qué significa esto exactamente? Cada libro era una recopilación de obras literarias. O debería decir una colección de poemas escritos por poetas. Incluso las novelas románticas populares eran difíciles de comprender debido a su contenido altamente expresivo e ilegible. Para decirlo sin rodeos, fue como un examen SAT de inglés lleno de palabras sin sentido. El legendario examen de inglés, que ni siquiera los extranjeros que hablan inglés como primera lengua pueden aprobar. Maldita sea. Por eso solo lo leen los nobles. Me enojé y tiré el libro a la basura. Me dolía la cabeza porque tenía que resolver problemas con cada frase que leía. Justo en mi cabeza. Sería genial si pudieras escribirlo para poder imaginármelo. Lo más divertido es que la lectura era una cultura básica entre los aristócratas. Es casi como si... ¿Has leído esta obra? ¿Qué te ha parecido esta parte? Creo que se trata de esto y de aquello. ¿Qué tal, conde? Yo tengo una opinión diferente. Quiero decir. Lea el libro y luego tenga una discusión sobre él durante 100 minutos. Cuando le pregunté a mis padres sobre esto, me explicaron que era una prueba de cuán profunda era la cultura. Me quedé sin palabras. Sobre todo, oí que los nobles se mantenían firmes en sus afirmaciones y que con frecuencia estallaban peleas cuando los puntos de vista opuestos no se respondían. Al oír esto, me acordé de que también había sido un año de abundancia y me sentí encantado. No es mi vida pasada una fantasía para esta gente. Murmuré para mí mismo mientras miraba el campo de batalla. Aquí también se podían encontrar monstruos, elfos, enanos, bestias, demonios, etc. Había varias razas. Las características raciales también eran distintas a lo que estaba acostumbrado, pero había algunas similitudes. Ya sea que los elfos evolucionaran de forma natural, los enanos fueran ágiles o las bestias se parecieran a los animales. Los demonios, por otro lado, eran un poco diferentes, y eran rechazados y despreciados por la gente de este mundo como, los malditos. Los demonios eran descendientes del diablo, que llevó a este mundo al borde de la ruina en un pasado distante. Si miras este corte, podrías pensar que es una historia tonta, pero el problema surgió de las características raciales distintivas de los demonios. Tal vez sea porque heredaron la sangre del diablo, y si no superan su deseo,
se convierten completamente en un diablo. Si se convierten en un demonio, no es más que un monstruo que destruye cosas al azar. Las personas estrechamente relacionadas con los demonios tuvieron finales trágicos como resultado de estas características raciales, y los demonios también maldijeron su propio destino y desearon vivir como humanos. Incluso si afirmaban ser un sumo sacerdote o no se transformaban en un demonio, tenían un fuerte poder inherente y estaban en el proceso de establecer su propio país, teniendo un impacto grande y pequeño en quienes los rodeaban. Creo que se me ocurrirá algo divertido. En este mundo hay dioses y sacerdotes que toman prestado el poder de Dios. ¿Qué pasaría si pudiéramos relacionar adecuadamente a los demonios y sacerdotes, que son fundamentalmente opuestos? Creo que fue más agradable de lo que esperaba. Lo que queda profundamente grabado en la mente de una persona es una tragedia. Un amor imposible de realizar. Una historia de amor entre un sacerdote y un demonio llamaría mucho la atención. Y sería magnífico hacerlo de forma consecutiva. Por ejemplo, podrías convertirte en un demonio para proteger a alguien que te importa, o incluso para impedir que esa persona lo haga al entregar tu cuerpo. En mi vida anterior, mis lectores se refirieron a mí como profesor de la Universidad de Satanás. Oh, es algo muy especial. Necesitaba un libro que fuera fácil de leer porque solo leo libros como el examen de inglés para el SAT. Pero en estos tiempos, prefiero escribirlo yo mismo que tener un libro así. No había nada que pudiera hacer, así que salté de la cama y fui en busca de uno. Ah. Si escribo esto incorrectamente una vez, debo reescribirlo. Debido a la época, no se inventó ni el bolígrafo ni el lápiz. Como resultado, me vi obligado a utilizar tinta y bolígrafo, pero afortunadamente el papel está bien desarrollado. Después de completar todos los preparativos, pensé en cómo escribir la introducción. El idioma no era un problema. Si escribía en coreano mentalmente, se traducía automáticamente al idioma de este mundo y la gramática era la misma que en coreano. Lo primero y más importante es que el contexto es sencillo. Me resultó un poco extraño escribir una novela de fantasía en un mundo de fantasía. Como me aburro, lo uso como pasatiempo, si va bien, está bien, si no, no hay por qué preocuparse. Como mi familia era lo suficientemente rica, no había necesidad de ganarnos la vida como escritores. Está bien. Lo haré. Con el corazón ligero, jugué con el bolígrafo. A pesar de que este era un mundo de fantasía, me sentí como si estuviera escribiendo una novela de fantasía normal para mi yo reencarnado. No voy a hacer comentarios sobre esto. Decidí no pensar en si mostrarlo o no a mi familia en un futuro próximo. Aunque el escenario sea el mismo, tendré que convertir toda la historia en ficción. Porque, después de todo, esto era una obra de ficción. Bueno. ***************** Los demonios son los descendientes del diablo. Esta es una verdad inmutable y han sido maldecidos. Incluso los cuernos del diablo, ojos rojos tan brillantes como la sangre y maná negro con un toque de siniestro. Cada uno se parece a un diablo, y si perdieran la razón, se transformarían en un verdadero diablo, por eso la gente los evitaba. Como resultado, incluso si formaran un país, los demás países se negarían a reconocerlo, y si no hubiera sido por su ridículo poder, se habrían ocupado de ello antes. Incluso los demonios habían aceptado en silencio esta atroz discriminación, pero se esforzaban por vivir como humanos. Sin embargo, cuando estos esfuerzos fueron inútiles, cuando hubo una pausa, los demonios demonizados causaron daños, por lo que sus esperanzas fueron ingenuas. Hasta que apareció un libro en el mundo. Un novelista que estableció un nuevo paradigma. ¿Cómo se llama? Una epopeya heroica que se recordará durante mucho tiempo. Sin embargo, contiene tragedia y tristeza. Poderosa expresión y legibilidad que se puede imaginar en la cabeza. Un libro fácil de leer para personas de todas las edades. Biografía de Sinan. Fue una novela inesperada que se publicó un día. Al principio pensé que era solo una novela literaria, pero después de que corriera el rumor de que un noble la leía día y noche, se difundió. La trama general gira en torno al gran diablo que llevó al mundo al borde de la ruina en el pasado,
Un grupo que intenta resucitar al demonio y un héroe que lo detiene. A primera vista parecía una típica epopeya heroica, pero llamó la atención el hecho de que tuviera una fuerte conexión con los demonios. Un libro sobre el triste destino y la soledad de los demonios. Como criatura mitad humana, mitad demonio, expresa las esperanzas de los demonios que viven solos y son rechazados por ambos lados. Después del pecado de Sacran, que tocó el corazón de muchos lectores, se sacrificó como ser humano, no como demonio. Después del sacrificio del demonio, la única noticia que apareció en el periódico fue sobre eso. Fue tan conmovedor que incluso gente que normalmente no lloraba dijo que lo hizo después de leer esta parte. Por encima de todo, esta fue una historia que hizo gritar de dolor y arrepentimiento incluso a aquellos que despreciaban a los demonios. La injusticia y la discriminación contra los demonios. Es realmente conmovedora. A aquellos que quieren vivir como humanos en lugar de como demonios, los convertimos en demonios. Lo que fue más sorprendente fue que las actitudes de la gente hacia los demonios habían cambiado dramáticamente. Al principio, la mayoría de la gente trataba a los demonios como diablos, pero eso cambió después de que se publicó la biografía de Sinan. De una bomba de tiempo sin idea de cuándo detonará a una raza abatida que anhela ser humana. No son demonios, sino seres que están condenados desde su nacimiento. Debido a esta increíble transformación, el país de los demonios, Helium, expresó su agradecimiento por la biografía de Sinan. No estoy seguro de quién es, pero acepte mi más sincero agradecimiento. Esta persona entiende el trágico destino de los demonios mejor que nadie. La sinceridad se define como el deseo de servir a alguien superando sus deseos. Todos los demonios aprendieron la moderación con esta única frase. El rey de Helio, conocido en todo el mundo como el rey demonio, también expresó su gratitud al autor del libro. A medida que avanzaba la historia, el escritor que estaba rompiendo los corazones de millones de personas ahora era. Esto, es lo que está pasando. Leer el periódico me enfermaba. Todavía me queda algo de tiempo para terminar. ¿Cómo debo proceder? Fin del capítulo. Capítulo 1. Mi impresión al ver el periódico podría describirse en una palabra. Incluso si algo estuvo mal durante mucho tiempo. Estaba escribiendo un libro para matar el tiempo y el mundo ya estaba sumido en el caos. En ese mundo, la ciencia no estaba bien establecida y no había radio, y mucho menos teléfonos inteligentes, así que solo los periódicos informaban al mundo de las noticias. Sin embargo, el tema del libro que escribí había aparecido en los titulares de este periódico. No pude evitar sentirme desconcertado. Ja. Como era de esperar, no me equivoqué. Buen trabajo. Nuestro hijo menor. Mientras leía el periódico con una mirada estúpida en mi cara, escuché una risa fuerte frente a mí. Aparté la mirada del periódico y levanté la cabeza con un frenesí aturdido. Cabello rojo que le había crecido como una melena y una barba bien cuidada. Los ojos dorados brillaban como los de un ave rapaz. Hawkdaker Mitchell era el nombre de este hombre de mediana edad que exudaba masculinidad como un guerrero veterano. Él era mi padre. Sí, en efecto. Ya te lo he dicho. Isaac destaca más como erudito que como caballero. Una hermosa mujer aplaudió los gruesos brazos de Hawk e hizo un alboroto a mi lado. Cabello largo de color azul índigo que le llegaba hasta la cintura y rasgos faciales de muñeca. Sus ojos eran inusualmente morados. En ese momento todo el mundo lo habría notado, pero la mujer que parecía tener solo unos 30 años era mi madre, Anna Daker Michele. Mi Isaac también es genial. Todos dicen que te están buscando. Mi madre sonrió graciosamente mientras me felicitaba con una expresión feliz en su rostro. Lo siento, mamá. Eso no me ayuda en nada. Las palabras que acabamos de mencionar subieron por mi garganta, pero apenas pude contenerlas, porque no quería arruinar esta atmósfera de paz por nada. Me reí torpemente como un idiota. No puedes mantenerlo anónimo. Pero no debería haber una última línea de defensa. En tono tímido, les pregunté a mis padres. Fue posible porque mis padres me ayudaron a publicar mi novela de forma anónima. Te lo digo desde ya, no quiero que me envuelva un ambiente ruidoso.
Incluso los periódicos están haciendo mucho ruido al respecto, pero no tengo ni idea de lo que ocurre fuera. Está bien. Si quieres lo haré, pero tarde o temprano tu identidad se revelará. ¿Por qué? Aunque tu padre sea un noble, no es más que un varón, y con la familia imperial buscándote, ¿cuánto tiempo crees que durará esto? Ah. La explicación de mi padre me pareció lógica. Mi padre era un varón, el rango más bajo entre los 5, por muy noble que fuera. Además, mi padre era un caballero común que ascendió a la aristocracia gracias a un par de logros importantes, por lo que resulta difícil decir que era un auténtico aristócrata. Entonces, si estás decidido a encontrarme desde arriba, significa que estoy indefenso. Pero no te preocupes demasiado. Entiendo tus preocupaciones. Tu padre pondrá fin a esto lo antes posible. Mi padre sonrió suavemente y me dio unas palmaditas en la cabeza, como si hubiera leído mi mente preocupada. Los callos se sentían ásperos y duros al tacto, pero yo estaba tranquilo. Mamá también investigará la situación lo más a fondo posible en la fiesta del té. Mamá quiere que Isaac tenga una buena vida. Madre. ¿Qué tan cálido era ese calor? Con expresión emocionada, miré a mis padres. La razón por la que pude reconocerlos como padres fue por esa cálida calidez. Entonces mi madre sonrió y me dijo con voz suave. Entonces, Isaac, ¿puede mamá preguntarme esto? ¿Qué es? ¿Cuándo saldrá el próximo episodio? Tu madre está esperando que Lily y Jean se reúnan. Me quitó todo el entusiasmo. Bajé la cabeza y miré con nostalgia su rostro sonriente. Sus emociones eran conmovedoras, pero había algo que no pude decirle a mi madre. Jean es el jefe final, madre. Había actores secundarios que se relacionaban con los personajes de la biografía de Sinan. Se trataba de Lily y Jean, a quienes mencionó mi madre. Como referencia, Jean era un demonio y Lily era un sacerdote que también era venerado como el próximo santo. Mirándolo solo, puede parecer una línea de amor apasionada, pero en mi vida anterior, me llamaban profesor en la Universidad de Satanás. En el acto final, Jean aceptará los restos para destruir completamente el gran mal y establecerse como el jefe final de la historia. El personaje principal, cuyo estado mental ha sido sacudido, es derrotado, pero el hecho de que busque desesperadamente a Lily a través de su voluntad es una ventaja adicional. Es realmente jodido. Estaba bien que mi familia leyera mi novela, pero cuando la escucho de sus labios, mi corazón tiembla. Debería cambiarlo a un final feliz ahora. Eso es lo que pensé, pero no puedo hacerlo porque tengo muchas pistas dobles y cebos que he hecho hasta ahora, lo que lo hace imposible. De todos modos, todavía me queda tiempo hasta el final, así que mi vida quedará estancada hasta entonces. Cariño, no presiones demasiado a Isaac porque pronto entrará a la academia. ¿Qué pasa si la historia sale mal? Oh, escritor Isaac, lo siento si hice algo mal. Oh, vamos. Al final, cuando grité de vergüenza, mis padres estallaron en una carcajada acorde con su personalidad. Por otro lado, mi cara se sonrojaba en tiempo real. Lo siento, querida. De todos modos, vas a entrar a la academia con literatura en lugar de artes marciales. Mi padre dejó de reír y me preguntó. Calmé mi emoción y pensé en la academia a la que asistiría en el futuro. La academia, o Academia Halo, era la mejor institución educativa del país. Como la mejor institución educativa, cuenta con un plan de estudios enorme, al igual que las universidades de mi vida anterior. Se dividió en dos categorías, artes marciales, que enfatizaba la fuerza, y literatura, que enfatizaba la inteligencia. ¿Por qué debería dedicarme a las artes marciales? Porque en este mundo existían monstruos, como tigres, leones, elefantes y otros monstruos similares. Y, como los personajes principales de otras novelas, no tengo talento para la fuerza bruta. En el pasado, mi padre me entrenó duramente para convertirme en un caballero como él, pero se dio por vencido porque yo era muy travieso. Sí, prefiero la literatura a las artes marciales. Entiendo lo que quieres decir. En cambio, el entrenamiento físico diario es esencial. De acuerdo. Por supuesto.
Hice entrenamiento físico con regularidad, porque el ejercicio físico no solo mejoraba la fuerza física, sino también la paciencia. Antes, podía concentrarme en escribir durante 3 horas después de pasar solo 30 minutos frente a la computadora. Como resultado, pude publicar un libro por mes. Sin embargo, como ahora escribía con la punta de un bolígrafo, los callos se me marcaron profundamente, pero no tuve que preocuparme. ¿Tienes intención de seguir escribiendo después de ir a la academia? Esta vez, mi madre me hizo una pregunta. Parecía preocupada por si entraba en la academia y me centraba en mis estudios. Cuando era niña, para mí era natural centrarme en mis estudios, pero mi madre, en cambio, estaba más preocupada por mi novela. Fue un poco absurdo, pero teniendo en cuenta el efecto dominó de mi novela, era comprensible. Bueno, tengo que escribir. No es que no tenga descanso. En cambio, creo que sería mejor escribir un libro cada mes o 2, aunque sea corto. Es una pena, pero céntrate en tus estudios. Tienes a tus hermanos allí, así que llámalos si lo necesitas. Sí. La Academia Halo era una escuela a la que debían asistir los nobles, y mis hermanos también. Sin embargo, no solo como estudiante, sino también como asistente de cátedra. La de asistente de cátedra era un puesto que solo unos pocos estudiantes destacados podían ocupar. Además de eso, se podría decir que están entre los talentos a los que muchos caballeros ya están prestando atención. Por cierto, es increíble. Tu hermano y tu hermana son todos caballeros, pero tú eres escritor. Debe ser como yo. Yo también escribía bastante bien cuando era joven. ¿Tendremos otro hijo entonces? Me pregunto qué pasará esta vez. Oh, Dios mío. Isaac. Papá y mamá van a salir un rato, así que nos vemos en un rato. Mis padres salieron de mi habitación tomados de la mano. Parpadeé como si hubiera pasado una tormenta. Vaya. El suelo había desaparecido y solo se oían suspiros. Todavía me desconcertaba cómo había sucedido aquello. Simplemente utilicé el trabajo de mi vida anterior para escribir, y las repercusiones fueron aterradoras. No voy a escribir hoy. Murmuré y desdoblé el periódico finamente doblado. Tan pronto como lo abrí, estaba lleno de noticias sobre mi trabajo. A veces, algunas personas famosas criticaban la calidad de la literatura, pero esto era rápidamente sepultado. ¿Es esto algo digno de tal elogio? A pesar de las críticas favorables, era difícil creer que el tratamiento de los demonios hubiera cambiado. El diablo devoró el mundo hace 3.000 años y los demonios han discriminado a los humanos durante más de 1.000 años. Sin embargo, era difícil creer que tal discriminación hubiera desaparecido después de una sola novela. De hecho, mi trabajo quedó cuidadosamente enterrado, pero era seguro que mi padre trabajaba detrás de escena para que yo no tuviera el corazón roto. El efecto dominó fue de un nivel increíble, hasta el punto que me hizo pensar así. Uf. Terminemos esto rápido y hagamos otra cosa, ¿eh? Mientras hojeaba el periódico, hubo una noticia que de repente me llamó la atención. Cecil Hidrata y Cilia Bean, princesa de Helium. Ella asistirá a la Academia Halo. Minerva Empire también le concedió el permiso. Ahora que la mirada discriminatoria hacia los demonios se ha aliviado debido a la influencia de la biografía de Sinan, por la amistad de cada país. No seas tan idiota. 18. N/T, la palabra es, que se traduce como, 18 minutos. El número 18 se pronuncia sipal. Si dices este número con el más mínimo error de pronunciación, suena como la palabra F en coreano, sibal diagonal. Es tan similar que 2018, se usa a menudo como jerga en las salas de chat para reemplazar la palabra F. Asterisco asterisco asterisco. ¿Estás segura de que estarás bien? Cecily, antes de que yo sea el rey de los demonios, yo. Está bien, papá. No he hecho ya todos los preparativos. Un hombre y una mujer estaban conversando en una habitación poco iluminada. Cabello negro azabache, ojos rojos sangre que brillaban en la oscuridad. Finalmente, incluso los cuernos sobresalían de su cabeza como los de un demonio. Eran demonios.
Esta es mi elección. Y papá también sabe que ahora es el momento adecuado para que otras tribus y demonios formen relaciones amistosas entre sí, ¿verdad? Una belleza, con su cabello de ébano hasta la cintura, le dijo al hombre que tenía frente a ella. En consonancia con su voz seductora, su belleza era elegante y hermosa que podría llamarse fatal, y su cuerpo era lo suficientemente maduro como para estimular las mentes oscuras de muchos hombres. Debido a su apariencia, exudaba un aura que destrozaría los corazones de las personas incluso si estuviera quieta. Así es. El hombre frente a ella se cruzó de brazos y sonrió amargamente ante su pregunta. Parece que la diferencia de edad entre ellos no era mucha, pero los demonios tenían una vida útil más larga en comparación con los humanos originales. Por lo tanto, no era extraño que los demonios tuvieran una apariencia relativamente joven. Descaldrate y Cilia Vingilium, el padre de la mujer y el hombre conocido como, el rey demonio, respondió mientras miraba a su hija. Es que yo tampoco lo puedo creer. Sé que la manera en que la gente ve a nuestro pueblo ha cambiado desde que el libro apareció en el mundo. Pero la brecha emocional no se cura fácilmente. Como dijo Descal, la mirada discriminatoria hacia los demonios había disminuido mucho, pero el conflicto que había ocurrido mientras tanto seguía siendo profundo. Todavía había demonios que se convertían en diablos en el mundo, y había personas que eran dañadas por esos demonios. Incluso si el daño no era intencional, los problemas surgen desde el momento en que ocurre. Ante eso, Cecily, la hija del rey demonio y la única princesa de Helium, sonrió y abrió la boca con tímidas palabras. También leíste la biografía de Sinan. ¿Recuerdas lo que dijo Sakran al final del 5º volumen? Descal no respondió. Esa escena dejó una impresión duradera en él como el rey demonio. Al mismo tiempo, dejó en los lectores del libro la impresión de ser una raza que quiere demostrar que es humana en lugar de un demonio. @novelvin @. En ese momento, se evaluó que Sakran era el verdadero protagonista, y nadie más. Mientras tanto, Cecily fue la primera en hablar cuando no hubo respuesta de Descal. Sakran miró a las personas que había protegido en sus últimos momentos y dijo, no tengan miedo de convertirse en el diablo por el bien de sus seres queridos. Ese es el verdadero coraje y sacrificio humano. No moriré como un demonio, sino como un ser humano. Dijo. A pesar de que se trata de una historia ficticia, no creo que sea ficción en absoluto. El autor de esta historia debe haber estado muy agradecido a nuestro pueblo en el pasado. De lo contrario, no habría escrito una historia tan conmovedora que revela plenamente el dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo. Cecily, con las manos fuertemente unidas y una expresión triste en el rostro. Estaba tan conmovida que no se dio cuenta de qué cara estaba poniendo. Pero si Isaac viera esto, pensaría para sí mismo. Creo que lo vi en un juego. Lo escribí sin pensarlo porque era de mi vida anterior y no habría problemas de plagio. Cecily, por el contrario, no tenía forma de saberlo. Simplemente se había equivocado. Descal miró con expresión complicada a Cecily, que se ahogaba en su imaginación y lo tocó suavemente. Sakran es el líder del cazador de demonios, que mata a su pueblo demonizado. Como sabrás, hay una organización secreta en Helium que lleva a cabo la misma misión. En la biografía de Sinan, había un grupo que castigaba a las personas que se habían convertido en demonios porque no podían superar sus deseos. N/T, es algo así, los demonios no son originalmente demonios. Tienen sangre demoníaca en ellos porque son descendientes del gran diablo. Sin embargo, si no pueden vencer sus deseos o pierden ante ellos, se convierten en demonios /monstruos y matan /dañan /causan daño. El nombre era, cazador de demonios, y estaba destinado a tener un poder mucho más fuerte que otros demonios al aceptar parte del poder del diablo. Sin embargo, el problema aquí era que había asociaciones que realizaban tareas similares en Helium. ¿Te refieres a Reaper? Por supuesto que lo sé. Supongo que el autor de este libro probablemente obtuvo el favor de un miembro de Reaper. Cecily asintió, cayendo en la ilusión de estar sola nuevamente. Si Isaac viera esta situación diría lo mismo que antes. También lo he visto en un juego. Realmente fue escrito sin ningún significado ni intención.
Sin embargo, como dijimos anteriormente, era triste que no tuvieran forma de conocer el corazón de Isaac. Es por eso que los forasteros se preguntan si los cazadores de demonios realmente existen. Gracias a esto, han podido aprovechar esta oportunidad para salir a la luz pública. Los que se habían convertido en demonios fueron asesinados por las mismas personas. Con solo mirar esto, se podía ver cuán fuerte era el Ségede y cuán santa y noble era la organización. Además, el Ségede sufría un dolor mental terrible cada vez que mataba a un demonio que originalmente era de su familia. Por lo tanto, el Ségede tenía una tasa de suicidio mucho más alta que la de los que se emborrachaban con poder y se convertían en demonio. Debido a la especificidad de esta misión, estuvieron activos en la oscuridad, pero después de la publicación de la biografía de Sinan, tuvieron la oportunidad de salir abiertamente. Además, algunos demonios de alto rango que leyeron el libro incluso sugirieron que se estableciera oficialmente. No había nada bueno para un Ségede que aceptaba su destino sagrado y trabajaba sin ninguna recompensa. De todos modos, si esa es tu voluntad, no te desanimes. En cambio, no estés tan seguro de que el autor esté en el Imperio Minerva. Si lo ha publicado de forma anónima, hay muchas posibilidades de que sea un sabio oculto. Incluso si te encuentras por casualidad, sé educado. Papá, yo también soy adulta ahora. Cecily estrechó la mano ante las preocupadas palabras de Descal y tembló levemente. Aún así, Descal no pudo ocultar su expresión. Él solo tenía una hija, pero estaba ansioso como padre porque ella era muy juguetona. Su hermosa apariencia era oscura e insidiosa, y sus manos astutas y lujuriosas se extendían hacia ella. Tampoco hay necesidad de preocuparse por eso. Cecily tenía la habilidad de hacer estallar una montaña fácilmente. No se la mencionó como el próximo rey demonio de Helium sin ningún motivo. Ah, quiero conocerte pronto. Benefactor de nuestros demonios. Cecily apretó las manos con fuerza, esperando conocer al autor. Descal negó con la cabeza ante su apariencia, que no era diferente a la de una enfermedad grave. Fin del capítulo. Capítulo 2. Como ya he dicho antes, mi afición era la lectura. Aquí no había smartphones, ni ordenadores, ni televisión, así que, naturalmente, adopté la lectura como afición. Cuando dicen que no es divertido, puedes preguntar si no has escrito tu propia novela de fantasía, pero eso solo se limita a las novelas. Como se trataba de un mundo de fantasía, había distintas razas y monstruos, así como aventureros que disfrutaban explorando lo desconocido. Además, como existía un dios, los mitos estaban muy extendidos. Y disfruté leyendo historias de exploración, autobiografías y mitos de aventureros. Una autobiografía o un mito escrito por un aventurero me bastaba para sentirme como si estuviera leyendo una novela de fantasía. Otros, por supuesto, lo descartarían como un diario o un mito aburrido. La representación todavía parece ser la de un mendigo. Además, las descripciones eran pésimas. Por decirlo suavemente, eran intuitivas. Supongamos que su autobiografía incluye una línea sobre el descubrimiento de un monstruo o una planta. La descripción simplemente indica que se descubrió algo, con una breve explicación. Por eso, siempre que leía la autobiografía de un aventurero, llevaba conmigo un libro ilustrado. El libro ilustrado incluía imágenes y explicaciones, lo que lo hacía ideal para la imaginación. Maestro Isaac, es hora de comer. Sí. Déjalo ahí. Y. Mientras leía el libro, la criada que me había traído el almuerzo en una bandeja dudó. ¿Qué? Aparté la vista del libro. La criada de cabello castaño con un lindo atuendo me miró y abrió la boca con cautela. Ella dijo, la anfitriona me ha dado instrucciones de ir a ver al maestro Isaac terminar su comida. Dijo que leer es bueno, pero que hay que ser estricto con las comidas. Está bien. No tuve más remedio que cerrar el libro en silencio porque tenía muchas ganas de verlo hasta el final. Luego, cuando la criada empezó a colocar comida en mi escritorio, dejé a un lado el viejo manuscrito. La criada me siguió con la mirada mientras guardaba el manuscrito. En realidad, esta criada no tenía ni idea de que yo era el autor de la biografía de Sinan.
Solo mi familia sabía que yo había escrito la biografía de Sinan. Cuando alguien que no eres tú descubre un secreto, ya no es un secreto, pero ¿qué puedo hacer? El secreto nunca se revelaría mientras mis padres no cometieran un error. Guardé el manuscrito en un cajón del escritorio por si algo salía mal. Además, hasta que lo sellé herméticamente con un candado. Bueno, perfecto. Ahora solo quedaba disfrutar de la deliciosa comida. Me lo comí todo. Deberías comer brócoli también. No quiero. Dame un poco de pasta de pimiento rojo. No me gusta el brócoli crudo. La criada respiró profundamente cuando me negué rotundamente. Parecía un niño quejándose de las guarniciones. Entonces, gracias. ¿Qué tal el periódico de hoy? Aquí lo tienes. Después de eso, puso los cuencos vacíos en la bandeja y salió. En cuanto se fue, abrí el cajón, saqué el manuscrito y lo coloqué sobre mi escritorio. Ya casi termino los libros y voy a empezar a escribir ahora. Después de terminar mi trabajo, tenía la intención de leer el periódico. Me alegra que haya tantos libros útiles. Como alguien dijo una vez, los libros son el alimento del cerebro. Y estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Me resultaría muy difícil escribir la biografía de Sinan si no fuera por los libros. Los libros sobre mitología o religión fueron especialmente beneficiosos. Debido a las estupideces cometidas por una religión en el pasado, el mundo tenía una visión muy negativa de los fanáticos. Por supuesto, cualquiera se sentiría ofendido si viera una imagen negativa de su religión. Así que no lo expliqué directamente, pero lo escribí lo suficiente como para que todos pensaran, oh, esta religión está basada en esta religión real. Además, no hay santos en absoluto. No creo que me culpen por esto. Más bien, hubo noticias de que el número de creyentes de la religión en segundo plano había aumentado significativamente. No sé por qué, pero tal vez el papel secundario jugó un papel importante. Agregué un romance apasionado entre una santa y su acompañante en la biografía de Sinan, y como saben, era la historia de Lily y Jin. Cuando oí a mi madre decir que la historia de los dos era tan hermosa, no pude evitar sentir pena por ellos. Es especialmente popular entre las mujeres, dijo. Por supuesto, eso no cambió el hecho de que Jin era el jefe final. Lo siento, madre. No tengo intención de dejar que los dos acaben juntos. Espero que esto no me haga que me expulsen del registro familiar. Traté de ignorar el pensamiento que de repente me vino a la mente. Una novela era solo una novela. Pasemos al hecho de que mi novela había cambiado el tratamiento de los demonios. Asterisco asterisco asterisco. Apágalo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Me estiré para relajar mi cuerpo encogido. Y mirando el reloj ya eran las 4:30. Era la 1:30 de la hora del almuerzo, lo que significa que escribí durante 3 horas. He mejorado mucho mi concentración. Había algunas cosas que no tenían nada que ver con computadoras o teléfonos inteligentes, pero mi concentración era brillante. Fue cuando tenía 10 años. Fue el resultado del entrenamiento de mi padre para criarme como un caballero como mi hermano y mi hermana mayores. Por supuesto, mi padre se dio cuenta de que no tenía talento como caballero y se dio por vencido después de un año, pero mi concentración y paciencia mejoraron notablemente. Dak. Quizás fue porque había estado sentado en mi escritorio durante demasiado tiempo, que torcí un poco la espalda y escuché un sonido rítmico de huesos. Me relajé con un simple estiramiento y me acerqué al espejo de cuerpo entero. El espejo reflejó entonces mi rostro recién adquirido después de la reencarnación. Cabello rojo llameante y ojos dorados que brillan como una bestia salvaje hasta ahora, he heredado los genes de mi padre, pero no sus rasgos faciales. Los rasgos faciales eran densos y distintos, similares a los de mi madre, y bastante adorables, pero la expresión de ser tan bonita como una muñeca era apropiada. El dueño de este rostro, incluso con la piel completamente blanca, era Isaac Dacker Mitchell. No soy el Kim Jong-un de mi vida anterior, sino el yo de ahora. Me alegro de haber nacido guapo. Mi altura seguía creciendo, por lo que apenas superaba los 170 centímetros, pero mi rostro era el de la moda original.
Esta expresión me sienta perfecta. El único inconveniente es que parece tan suave como un Hisai Noraebi, pero esto se puede solucionar. Es un lujo querer eso en esta cara. Miré a mi alrededor para ver si había algo que pudiera solucionar, luego me moví y me tiré sobre la cama. Mañana voy a la academia. En mi vida anterior estuve en la universidad, pero aún lo espero con ansias. ¿Qué clase de vida será en la academia? Tomando prestadas las palabras de mi hermano y hermana mayores que entraron primero, escuché que nadie sabía qué sucedería. Jaja, incluso en la universidad de tu vida anterior, si cometes un error, serás enterrado. Soy un varón, así que está bien, pero los plebeyos que pasaron una prueba difícil y entraron a la escuela deben tenerlo bastante difícil. Y la princesa de Helium. Al escuchar la noticia de que Cecily, princesa de Helium, asistirá a la Academia Halo, reuní información sobre ella. Podría describirla en una palabra, una hija estricta. No solo tenía habilidades literarias y de artes marciales, sino que su belleza era tan impresionante que se había extendido por todo el mundo. A primera vista, pensé que había oído que tenía sangre de súcubo, pero no estaba seguro. El único defecto era que ella era un demonio, pero eso ya no importaba. Bien. Quizás sea un alivio. Mi vida académica sería mejor si toda la atención se centrara en ella. Además, los críticos daban por sentado que el autor de la biografía de Sinan era un viejo sabio. Nunca habrían imaginado que era un adolescente de ojos azules de menos de 20 años. Así que todo lo que tenía que hacer era disfrutar de mi vida académica y evitar sospechas. Tener cuidado de no dejar que el manuscrito se escondiera. Lo primero que debo hacer es acumular la mayor cantidad posible de material. Hoy será la última vez que pueda escribir con comodidad. Salté de la cama y me senté nuevamente en mi escritorio. Ah, es cierto. Ahora que lo pienso. El último volumen salió a la venta hace 3 días. Dejé de sostener el bolígrafo y abrí el periódico que me dio la criada. ¿Cuál será la reacción hoy? Ha pasado un tiempo desde que usé una habilidad llamada mago cortante, por lo que no debería ser demasiado radical. El príncipe heredero del Imperio Minerva, Leort. El autor de la biografía de Sinan debería publicar el siguiente volumen de inmediato. Si no lo hace, lo encontraremos y lo encerraremos en el Palacio Imperial. No solo eso, sino que la princesa Rina también ha instado a publicar el próximo volumen rápidamente. Sinan en crisis. ¿Cómo saldrá de la situación? El sacrificio de un colega. Si no. Todos los lectores esperan que el próximo volumen salga lo antes posible, y la identidad del autor debe ser revelada urgentemente. Cerré el periódico con cuidado. He visto comentarios como este en una vida anterior, pero me reí de ellos. Eso es porque los lectores bromeaban porque mi trabajo era divertido. Pero parece que realmente va a pasar aquí. Joder. Tan jodidamente aterrador. Asterisco 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 asterisco. Ah. El Palacio Imperial del Imperio Minerva, está lleno de oro y carece incluso de palabras de majestad. El grito de un hombre resonó en el Palacio Imperial. Como era el Palacio Imperial, donde vivía la familia imperial, no se podía pasar por alto ningún detalle, así que ¿qué era ese grito? Naturalmente, se habría producido un alboroto, pero nadie respondió. El lugar donde se encontraba el hombre que gritaba también estaba completamente insonorizado, y lo mejor de todo. Bastardo. ¿Por qué estás colgado aquí? ¿Por qué estás colgado aquí? T-N, la maldición del final inesperado mayor que. Porque gritaba de ira insoportable y no de dolor. Mientras el hombre miraba fijamente el libro que había tirado, una mujer sentada frente a él abrió la boca en silencio. Aunque su voz no era la de un hombre, había un dejo de ira. Ella dijo, esto claramente tenía un objetivo. Como en este momento urgente. Cabello dorado que brilla lo suficiente como para reflejar la luz. Hermosos ojos azules como zafiros. Por último, los rasgos faciales parecían esculpidos por un artesano con todo su corazón y alma. Claramente, exudaba una belleza comparable incluso a la de una obra de arte. Su nombre es Rina Urmicristin, la primera princesa del Imperio Minerva.
También era una gran fanática de la biografía de Sinan, pero nunca había estado tan enojada como hoy. Hermano, ¿de verdad no sabes quién es el autor? Rina preguntó apresuradamente con voz temblorosa al hombre que estaba frente a ella. Ante esto, el hombre, Leord, el hermano mayor de Rina y príncipe heredero, suspiró y se sentó en una silla suave. Si Rina tenía una linda cara de cachorro, entonces Leord tenía una cara de tigre de aspecto bastante feroz, pero su color de cabello y ojos eran los mismos. Aunque vaya a la editorial, no me lo pueden decir. Es difícil rastrearlo porque el autor envió el manuscrito de forma anónima. Aún así, algún día lo encontraremos. @Novelvin @. No puedes encontrarlo antes. Hace tiempo que quiero verlo, pero realmente quiero ver la cara del autor que me hizo semejante broma. A mí también me gustaría hacerlo, pero no puedo permitirme gastar mano de obra en un lugar como este. Incluso si lo buscamos, será nuestra única pérdida si el autor huye. Estás rezando para que la biografía de Sinan termine así. Es achachach. Rina se mordió la lengua y expresó su arrepentimiento. Ella también era una gran admiradora de la biografía de Sinan y esperaba que se publicaran más libros. El personaje principal de la biografía de Sinan era un hombre, por lo que se podría pensar que sería leída mayoritariamente por hombres, pero en realidad, el género del lector estaba dividido a la mitad. Esto se debió a que la historia en sí era interesante y la protagonista femenina que siempre estaba al lado de Sinan era realmente atractiva. Estoy segura de que Sinan no va a morir aquí, ¿verdad? Nunca he visto a Mari llorar. Se supone que deben casarse y tener hijos. ¿Cómo podría? Si convierte a Sinan en un hombre medio enfermo, lo encontraré de alguna manera y lo convertiré en lo mismo. Si Isaac hubiera escuchado esta conversación, habría publicado rápidamente el siguiente volumen. De hecho, el príncipe heredero tenía la capacidad de hacerlo. Rina suspiró aliviada por su frustración y abrió la boca con voz desganada. Vaya. Ahora tenemos que decir lo que pensamos en el periódico. Si el autor lee el periódico, al menos estará alerta. Bueno, esta persona cederá. No lo creo. Pero probablemente sea un sabio que ha pasado por todo en el mundo, así que prestará atención. También suponen que el autor de la biografía de Zenón era un viejo sabio. Tenía una legibilidad y un poder expresivo que solo aquellos con una educación superior, aparte de los aristócratas en general, podían comprender. Nunca ha habido un novelista cuya escritura sea tan buena que pueda ser recreada en la mente. De todos modos, tendré que esperar a que salga el próximo episodio. Hasta ahora, la biografía de Sinan se ha publicado una vez al mes. Si sale antes, saldrá una vez cada 15 días. Sí. Afortunadamente, la academia comienza mañana. Mi hermano y yo estaremos muy ocupados, así que no nos aburriremos como ahora. Suspiro. Es muy molesto. Ahora que lo pienso, vas a entrar a la academia, ¿verdad? Sí. Ya es un secreto a voces que la princesa Rina entrará en la academia. Una vez más, es un secreto a voces. Isaac no estaba al tanto de la noticia, ya que hasta ese momento solo se había enterado de lo que ocurría en el mundo a través de los periódicos. Debería haber estado allí. Además, Isaac era hijo de un varón y sus conexiones personales eran limitadas, ya que su padre había pasado de ser un plebeyo a un noble. Incluso si su madre recogía información en una reunión de té, había un límite. Habrá problemas. La mayoría de ellos solo están alardeando de su identidad. ¿Crees que no lo sé? Ya estoy pasando por mucho dolor. Era cierto que Halo Academy era la mejor institución educativa del Imperio Minerva, pero eso no significa que solo fueran admitidos aquellos que no habían estado en contacto antes. Los plebeyos tenían uno o dos amigos que conocían antes de ingresar a la academia, y mucho menos los aristócratas. Los nobles, a diferencia de los plebeyos, pueden ingresar a la escuela sin condiciones, por lo que, en la mayoría de los casos, sus padres los guían para que construyan una red de contactos con anticipación. Sí. Isaac, que nunca había salido al exterior, salvo para realizar un entrenamiento físico básico, era un caso especial. Incluso cuando sus padres lo animaron a salir, perseveró.
Incluso sus amorosos padres se dieron por vencidos. En otras palabras, Isaac no tenía a nadie a quien pudiera llamar amigo en este momento. Y dijiste que la princesa de Helium también irá a la academia. Escuché que también es una gran fanática de la biografía de Sinan. Los demonios no tienen más remedio que hacerlo. Desde que salió este libro, el tratamiento en sí ha cambiado. Bien. Rina habitualmente se tocaba la mejilla y abría la boca con una sonrisa. Tal vez pueda ser una buena amiga. Fin del capítulo. Capítulo 3, un comienzo difícil, 1. El tiempo pasó rápido y llegó el día del ingreso. Como todo ya estaba planeado unos días antes, solo me quedaba facturar la maleta y el transporte ya estaba reservado con antelación. Solo me quedaba despedirme de mis padres. Mi querido Isaac, publicarás el libro incluso cuando vayas a la academia. Madre, el libro es más importante para ti que para mí, ¿verdad? Por supuesto. Fufu. Es una broma. No pongas esa cara. No era una broma, en mi opinión. Me reí amargamente. Sin embargo, ella me abrazó porque adoraba a sus hijos. Isaac, tu padre tiene algo para ti. Entonces mi padre se acercó a mí y me entregó un bolígrafo. Parecía similar a una pluma estilográfica de mi vida anterior, y el marco dorado sobre el fondo negro me llamó la atención. Emitía una hermosa figura que me dejó con los ojos bien abiertos, a mí, que siempre había usado solo la punta. Así que, mientras alternaba entre la pluma estilográfica y mi padre, él me explicaba con una sonrisa feliz. Se llama pluma mágica. Tiene magia que reemplaza el maná con tinta. Si puedes recargar solo maná, puedes usarla por el resto de tu vida. Oye, no es caro esto. En lugar de la ciencia, en este mundo floreció la magia. La magia podía utilizarse para reemplazar cosas complejas como máquinas e ingeniería. Sin embargo, como la magia no estaba popularizada ni era ampliamente utilizada en este mundo, era utilizada principalmente por las clases altas. Incluso estos objetos mágicos requerían de una artesanía meticulosa, por lo que la mayoría de ellos fueron creados por enanos. Como resultado, el costo de esta pluma mágica, que mi padre me regaló, sería exorbitante. Superaría fácilmente los gastos anuales de una familia plebeya. Incluso si mi padre fuera un varón, era un gasto enorme. Esto es insignificante en comparación con el dinero que has ganado. Y como era un regalo para ti, esto fue todo lo que se me ocurrió. Tu padre se disculpa sinceramente. Padre. No quiero decir que debas escribir mucho cuando vayas allí, pero no descuides tus estudios. Si hay algo difícil, pregúntale a tu hermano y hermana mayores que estén allí. Mi padre me dio consejos con una voz cálida y sostuvo la pluma mágica en mi mano. Como había trabajado como caballero durante la mayor parte de su vida, podía sentir sus manos endurecidas. Luego me acarició la protuberancia que había entre el primer y el segundo nudillo de mi dedo medio. Los callos que me habían salido mientras escribía se llamaban ganchos para bolígrafos. Incluso podrías llamarlas cicatrices de gloria. Papá está orgulloso de ti. Este es un honor que te has ganado por ti mismo, no por el esfuerzo de otros. Así que actúa como si estuvieras orgulloso de ti mismo. Sí. Haber nacido y haber crecido con unos padres tan maravillosos fue un honor y una bendición. Nada era más importante que crecer con unos padres amorosos. Incluso en mi vida anterior, mi familia desapareció antes de que pudiera devolverles el favor, pero no en esta. Subí al vagón reservado con antelación después de compartir un profundo abrazo con mi padre. Entonces me voy. Cuídate. Cuando sean vacaciones, vuelve con tu hermano y hermana. Si ocurre algo, llámanos. Mantente sano. Mis padres me observaron hasta el final, incluso después de que subí al carruaje. Entraron en la mansión a medida que la distancia aumentaba, pero yo seguía mirando hacia atrás. Me voy ahora. En el traqueteante carro, miré por la ventana el paisaje. La finca de mi padre estaba casi vacía, lo suficiente como para ser considerada un pueblo rural. En cambio, casi no había monstruos y los jóvenes vivían felices todos los días, lo que lo convertía en un lugar animado.
y como mi padre era un caballero que había logrado hazañas aterradoras en el pasado, algunos jóvenes acudieron a él para que los entrenara. De vez en cuando escribía, había mucho ruido afuera, pero la mayoría de ellos eran aspirantes a caballeros que estaban siendo entrenados por mi padre. Tal vez algunos de los mejores fueron enviados a la academia con sus nombres por sus padres. Ya no podré ver eso. ¿Qué debería decir sobre este sentimiento ahora mismo? No podría describirlo en una sola palabra. Tenía muchas ganas de ir, pero me preguntaba si podría adaptarme bien, ya que nunca había tenido muchas relaciones interpersonales. Era un mundo completamente diferente al que conocía. Se decía que la gente vivía en el mismo lugar, pero no estaba claro si el sentido común funcionaría en este caso. Había demasiadas variables porque era un mundo en el que existía el estatus. ¿Qué estoy haciendo ahora que estoy tan preocupado? Decidí tomármelo con calma. La gente no creería que yo escribí la biografía de Sinan y todo lo que tenía que hacer era actuar como un estudiante sincero. No estoy segura de lo que aprenderé en la academia, pero mi objetivo era trabajar duro y ganar una beca. Si algo malo me sucede en la vida, se lo digo a mi hermano o hermana. @novelvin @. Primero tengo que ir a buscar a mi hermano y a mi hermana. El pelo de mi hermana era de color azul índigo, pero mi hermano tenía el pelo rojo como el de mi padre, así que sería fácil encontrarlos. Porque el pelo rojo era raro en este mundo. Especialmente los ojos dorados que brillaban como una bestia salvaje. Me recliné cómodamente en el respaldo y entonces me vino a la mente una pregunta y le pregunté al conductor. Señor cochero, ¿cuántas horas se necesitan para llegar a la academia? Si hace buen tiempo, tardaremos unas 10 horas. Es más corto de lo que pensaba. Pensé que me llevaría al menos un día. El complejo que gestiona el barón Michel está cerca de la capital. Además, este complejo aún no está urbanizado, pero estará completamente urbanizado en 5 años. 10 horas era el tiempo perfecto para leer un libro o echarse una siesta con moderación. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que era un tiempo muy largo. Cuando reencarné por primera vez, no sabía cómo aprovechar al máximo mi tiempo. El resultado fue un libro. Pero hubo momentos en los que sentí que la ciencia podría haberse inventado un poco más. Incluso los enanos, que eran más diestros que los humanos, dedicaban su tiempo y energía a crear armas y objetos superiores, pero el transporte era primitivo. Debería incluirlo en la biografía de Sinan. Una obra maestra creada por los artesanos enanos en conjunto. Esto también será beneficioso. Al mismo tiempo, los enanos eran astutos frikis que creaban extrañas armas mágicas. Por lo tanto, si había un objetivo para el transporte y los suministros, así como un pasado moderadamente sombrío, la probabilidad era suficiente. Un maestro y un discípulo eran lo mismo que padres e hijos, especialmente entre los enanos, así que escuché de mi padre que había una tradición que decía que cuando el maestro dejaba el mundo, el discípulo lo seguía. Aunque era algo que todos señalaban, era algo que soportaban hasta el final. Esto explica por qué los enanos tenían tantos frikis. El pasado desafortunado tenía que terminar. Puedo convertirlo en una locomotora de vapor en movimiento quemando maná. Garabateé en mi cuaderno con el bolígrafo mágico que me había regalado mi padre. En mi vida anterior tenía la costumbre de anotar cosas para no olvidarlas, pero ahora usaba un cuaderno. De todos modos, ni siquiera sé cómo funciona, así que realmente debería hacerlo. Como ya os digo, soy un literato. No sé nada de máquinas. Simplemente expresaré lo que puedo imaginar aproximadamente en mi cabeza, y si es realmente difícil, agregaré una ilustración. Aparte de eso, se me da sorprendentemente bien dibujar. Cuando se publicó por primera vez la biografía de Sinan, se incluyó un mapa del mundo para facilitar la comprensión de los lectores. Por supuesto, no pretendo ser un experto dibujando, pero fue suficiente para mantenerme inmerso en el dibujo. También fue divertido dibujar a mano, por lo que incluí varias ilustraciones con cada edición del libro. Parece una novela vieja. Antes de que las novelas web se volvieran un éxito en una vida anterior, los libros de papel tenían varias ilustraciones para comprender la cosmovisión, el contexto. Gracias a eso,
pude sumergirme más en la historia. Anoté los parámetros de la locomotora de vapor en un cuaderno y comprobé si la tinta estaba seca. Como era de esperar, la tinta del cuaderno se secó rápidamente porque era caro. Me hizo sentir mejor saber que mi padre me había regalado algo realmente bonito. Entonces me concentré únicamente en leer hasta que llegué. Patrón. Patrón. Sí. Mientras estaba concentrado en la lectura, el conductor me llamó. Cerré el libro por un momento y levanté la cabeza. Llegaremos a la academia a lo pronto. Ya. Je. Ya no. Han pasado 10 horas. Tu concentración es tremenda. El cochero dijo con una amplia sonrisa. Me rasqué la cabeza por el enrojecimiento y miré por la ventana. ¡Guau! Era a la vez ciudad y capital. Desde lejos se notaba una diferencia notable. Cuando salía a la calle en mi ciudad natal, lo único que había eran campos o tierras de cultivo, pero este lugar estaba repleto de edificios. La arquitectura de los edificios y la gente que caminaba por la calle te transportaban a Europa. De vez en cuando vi a un caballero con armadura de hierro y a un mago con un bastón, pero parecía estar a cargo de la seguridad. Si miras hacia adelante, verás la Academia Halo. ¿Dónde? Oh. Como dijo el cochero, mirando hacia adelante, vi un edificio con una estructura única. Mi reseña de haberlo visto. Es Hogwarts. No miento cuando digo que Hogwarts de Harry Potter estaba de pie, con un techo cónico del tamaño de un castillo. Tenía la misma apariencia de Hogwarts con la que estaba familiarizado. Por supuesto, no fue exactamente lo mismo, hubo algunas diferencias, pero son menores. No me digas que hay hechizos mágicos como Abracadabra. Nunca he visto a un mago con mis propios ojos, así que incluso lo pensé. Ya llegamos. Espero que tengas una buena vida entonces. Gracias, trabajaste duro. Al bajar del carruaje, el conductor me saludó como un caballero. Yo también lo saludé según la etiqueta que aprendí en casa. Después de eso, el cochero sonrió una vez y se dio la vuelta. Me di la espalda para ver cómo se alejaba el cochero. ¡Ey! Aunque no quería demostrarlo, la admiración se escapó naturalmente de mis labios. Cualquiera que hubiera vivido alguna vez en la Tierra podría entender cómo me sentía. Todo el mundo se quedaría impresionado por esta civilización fantástica, que antes solo existía en dibujos animados y novelas. Yo podía sentirla desde lejos, pero parecía más un castillo que una universidad. Este no es el momento. Rápidamente recuperé la compostura y miré a mi alrededor. Las personas que se suponía eran estudiantes de primer año ya se dirigían hacia la puerta. De vez en cuando vi a gente que llevaba uniforme, probablemente uniformes escolares, y lo más probable es que fueran estudiantes matriculados. Los uniformes escolares solo se proporcionaban a los estudiantes nuevos. Entonces, calmando mi corazón palpitante, caminé hacia la puerta. Mientras movía mis pies, escuché el sonido del equipaje siendo arrastrado dentro de la maleta. ¡Oh! ¡Oh! Miren allí. ¿No es ese el príncipe Leort? Es cierto. Se ve muy bien cada vez que lo veo. Es la princesa Rina la que está a su lado. Tal vez. La princesa también es bonita. Tengo envidia. De repente, el ambiente se volvió ruidoso. Las personas que se dirigían a la entrada de la academia se detuvieron en el medio y miraron en una dirección. También giré la cabeza para ver qué era todo ese alboroto. Y un hombre y una mujer que exhibían su deslumbrante belleza caminaban uno al lado del otro. Oh. Así es la gente. Yo también estaba orgullosa de mi rostro en ese momento, pero frente a ese hombre sentí que necesitaba dar un paso atrás. Además, ¿qué tal una mujer caminando al lado de un hombre? Con un vestido blanco puro, exudaba su belleza como un elfo al que llamaban la encarnación de la belleza. Lo curioso era que ambos eran rubios, aunque sus impresiones eran ligeramente diferentes, cualquiera podía ver que eran hermanos. Más que eso, el príncipe heredero y la princesa. Aquellas dos personas que dijeron que me atraparían y me patearon en el periódico. Mientras pensaba en ello, alguien los agarró. Ella era una linda chica con cabello castaño ondulado y ojos redondos,
y tenía el cuerpo de una ardilla. Señor Leort. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hectómetros. Tú. No habría sido una ilusión que la expresión de Leort se quebrara por un momento. De cualquier manera, la chica de cabello castaño estaba más apegada a Leort. Al ver que incluso lo rodeaba con sus brazos, parecía que estaba tratando de enfatizar su amistad con Leort a las personas que la rodeaban. Pero Leort tuvo una reacción grave cuando la niña la tomó del brazo. Mientras tanto, la niña dijo con voz sonora. Soy Sofía, ¿me reconoces? Ah, soy Sofía, la niña. Te conozco bien. Era mentira. Cualquiera podía darse cuenta por la sonrisa artificial. El príncipe heredero estaba ahora muy disgustado. Es comprensible que cualquiera se enoje si alguien que no conoce se acerca a usted mientras camina por la calle. Más aún si se trata de un truco en el que se ve claramente el propósito. Desafortunadamente, la joven llamada Sofía ignoraba si tenía o no dos vidas y acercó aún más su cuerpo. Ella parecía impresionada. Vaya, ¿te acuerdas? Sinceramente pensé que no lo sabrías. ¿Cómo no puedo conocer a una mujercita tan linda como tú? Ah. Vaya. Mírala tumbada sin vergüenza y sin saliva en la boca. Aún así, cualquiera con esa voz y esa cara sería digna. Por supuesto, actuar no fue una tarea difícil. No es fácil para el príncipe heredero. Sonreí para mis adentros con una especie de compasión y di un paso atrás. Para mí, era una historia que sucedía en un país lejano, así que entrometerme era veneno. Ah, es cierto. ¿Leíste la biografía de Sinan que se publicó esta vez, Leort-sama? Cuando Sofía le hizo esa pregunta, me detuve y miré a Leort. En cuanto salió a la luz la historia de la biografía de Sinan, la expresión de Leort se iluminó. Le agradaba lo suficiente como para amenazarme con encerrarme en el Palacio Imperial, así que podría ser natural. Por supuesto. ¿Has leído el nuevo libro? Por supuesto. Pero el final. Me enojó porque el autor parecía estar jugando con los corazones de la gente. Tú también estás de acuerdo, ¿verdad? Por eso el autor tiene tanto talento que puede conmover el corazón de la gente. Yo también me enojé después de leer el final. Lo mismo le pasó a mi hermano. Rina-sama también. La mirada de Sofía se dirigió a la princesa, es decir, Rina. Rina respondió con una sonrisa. Sin embargo, su mirada no estaba en Sofía, sino en Leort. Hermano, ¿acaso tengo que decir algo así? Es vergonzoso. ¿Por qué me haces salpicar el fuego? Sonaba así. Pero Leort tampoco fue fácil. Los pasatiempos son divertidos cuando los compartes. Suframos juntos. Sonaba así. Aunque hablaba con suavidad y utilizaba un lenguaje noble, la esencia de los hermanos no parecía cambiar donde quiera que iban. ¿Cómo se sintieron ustedes dos cuando leyeron el final? Es muy parecido a lo que vi en el periódico. Ah, sí. ¿Lo dices en serio? Lo escribí por enojo, así que no tienes por qué preocuparte demasiado. Yo también. La señorita Sofía no tiene por qué preocuparse por eso. Fue una noticia muy afortunada para mí. Respiré aliviado. En serio, ¿quién escribiría algo así en un periódico en su sano juicio? Bueno, hablo medio en serio cuando digo que quiero que lo encierren en el Palacio Imperial. Jajaja. Nunca voy a involucrarme ni encontrarme con ninguno de estos bastardos. Moví mis piernas rápidamente, sin querer escuchar nada más. No. Pero espera. Es posible que la princesa también entre a la escuela. Cuando lo pensé, la situación parecía haber empeorado. Nunca me atraparán. Fin del capítulo. Capítulo 4, un comienzo difícil, 2. Voy a preguntarles a todos, ¿cuál es lo primero que piensan cuando piensan en una ceremonia de entrada? Por último, deseamos a los estudiantes que se han inscrito en nuestra academia Halo nada más que gloria y bendiciones. ¿Qué fue exactamente? Esas fueron las palabras del director. Debería dirigirme a él como presidente. En cualquier caso, los discursos largos y tediosos parecían ser los mismos donde quiera que iba. En cambio, yo me aburría solo,
pero los nuevos estudiantes de primer año que estaban a mi lado tenían ojos deslumbrantes. El director de la Academia Halo, que se decía que era la mejor institución educativa del Imperio Minerva, tenía que ser un individuo de alto rango, y la forma en que estos individuos de alto rango lo percibían explicaba por qué. Para mí, fue solo una buena palabra de un anciano apuesto. Deseé que este momento pasara lo más rápido posible. Por cierto, ¿cuánto dinero gastaste aquí? La ceremonia de ingreso se realizó en el auditorio y el tamaño del lugar fue aterrador, aproximadamente del tamaño de 2 gimnasios normales. Se estima que la capacidad había aumentado, ya que no solo los estudiantes de primer año, sino también los padres y otros visitantes venían a ver a los estudiantes prometedores. Sin embargo, el tamaño total no cambió. No puedo ver nada. Sobre todo, no se podía ver el rostro del director en el podio. No solo el del director, sino también el de las personas sentadas en las sillas a su lado. Yo también estaba sentado atrás y tenía mala vista. Como leía y escribía libros todos los días, mi vista se fue deteriorando naturalmente. No está tan mal, era suficiente para la vida diaria. Si no fuera por eso, me habría puesto las gafas antes. Desde que sentí la incomodidad de las gafas en mi vida anterior, he ido controlándolas de forma constante. Así que les deseo a todos buena suerte. Eso es todo. Cuando el director, o mejor dicho, el presidente, terminó de dar sus instrucciones, se oyó un estruendoso aplauso. Me quedé un rato en blanco, así que me sobresalté y aplaudí de inmediato. Entonces, el sonido de los aplausos se calmó y me pregunté si finalmente iría al dormitorio. Sonó la voz del guía. Por cierto, esa es una transmisión mágica. A continuación, procederemos con un discurso de la princesa de Helium, Cecilidrata y Cilia Bean. Maldita sea. No puedo creer que aún quede algo. Mientras murmuraba para mí mismo, el interior del auditorio comenzó a retumbar. ¿De verdad vas a la academia? Un demonio. Estoy un poco nervioso, sin embargo. ¡Guau! Es tan bonito. Me avergüenza decir estas cosas, pero a través de la biografía de Sinan, la mirada hacia los demonios cambió. Ni siquiera podía imaginarme lo discriminatorio que habría sido vivir antes. Como a los demonios siempre se los trataba como algo más que una bomba de tiempo andante, debió haber sido muy severo. Tal vez por eso los demonios parecían tener dificultades para salir de Helium, porque no es fácil. La decisión de Cecily fue tan poco convencional y audaz. Pero no puedo ver nada. Aunque entrecerré los ojos y concentré mi mirada en el podio, aún no pude ver bien a la princesa. De hecho, es extraño ver un rostro detallado desde esta distancia, pero para mí, es solo una masa negra en movimiento. Bonita, hermosa, pechos grandes, sexy, etc. Hubo muchos elogios relacionados con su apariencia, pero desafortunadamente, no pude verlos. Si hubiera sabido que esto sucedería, me habría sentado en el asiento delantero. Todo esto se debió a mi hábito de sentarme en el asiento trasero en mi vida anterior. Gun. Hola a todos. Un placer conocerlos. Mi nombre es Cecilidrata y Cilia Bean, princesa de Helium. Vaya, tu voz es realmente genial. Suena como si fuera un éxito en la radio. Tal vez yo era el único que pensaba así, y en cuanto Cecily abrió la boca, el interior del auditorio quedó en silencio. Qué bonita debía ser la voz para hacer que el ruidoso auditorio se callara en un instante. Mientras tanto, Cecily continuó lo que quería decir con una voz seductora y oscura. Sabes, todavía no lo creerás. Como era un demonio, me llamaban el ser más oscuro del mundo. Tal vez todavía haya algunas personas que se resistan, y tal vez haya otras que nos desprecien. Tal vez fue porque las palabras tenían un fuerte atractivo. Dejé de pensar y comencé a escuchar con atención. Tal vez todos los demás pensaban lo mismo que yo, porque todos escuchaban con expresiones solemnes en sus rostros. Cecily pareció echar un vistazo a su audiencia y luego expresó sus sentimientos con una voz poderosa. Un día, después de que se publicara un libro, la visión que teníamos de los demonios cambió. El libro nos retrataba como seres lamentables que deseaban ser humanos,
Una bomba de tiempo que nunca sabía cuándo explotaría. A través de esa historia, se reveló directamente el deseo que desesperadamente anhelábamos. Bien. Sonreí temblorosamente. No era nada, pero escuchar esas palabras directamente hizo que mi rostro se sonrojara aún más. ¿Sabes, Cecily, que el autor de la biografía de Sinan está en este auditorio? Aunque el cielo se derrumbe, ella nunca lo sabrá. Te voy a mostrar lo que te mostró en el libro anterior. Que nosotros los demonios, al igual que los humanos, podemos reír, hablar, llorar y divertirnos. Sin duda te lo demostraremos. Gracias. Palabras que muestran claramente la voluntad y determinación de uno, en lugar de palabras que salen de la propia boca. Fue realmente genial. En ese momento lo único que podía pensar era en lo maravilloso que era. ¿Sería posible para mí hacer eso? Puedo decir con certeza que no puedo hacerlo. No viví una vida torcida como Cecily y no tuve el coraje. Nada mal. Mientras veía a Cecily bajar del podio, aplaudí con sinceridad. Cuando lo leí en el periódico, me pareció absurdo, pero ahora me conmovió. Si la heroína de la novela apareciera en la realidad, sería exactamente así. Me pareció realmente genial. Me hubiera gustado poder ver su rostro correctamente. Es una lástima que no pude ver su rostro debido a mi mala vista. Bueno, ella también es estudiante de primer año, así que tal vez nos encontremos en algún momento. Esto concluye la ceremonia de ingreso número 1012 de la Academia Halo. Por favor, comprueben la clase asignada a cada nuevo estudiante. Las clases comienzan mañana. Eso es todo. La larga y prolongada ceremonia de ingreso finalmente llegó a su fin. Tendremos que revisar la clase en un rato, así que iba a ir primero al dormitorio. Me quedé quieto mientras la gente salía corriendo del auditorio. Si me metía ahora, me golpearían aquí y allá, así que tenía pensado salir después de un rato. Isaac. Sí. Aquí, aquí. Entonces escuché que llamaban mi nombre. No me habría dado cuenta si llamaban a alguien con el mismo nombre, pero como era una voz familiar, no pude evitar girar la cabeza. Cuando giré la cabeza, vi a un hombre con cabello rojo como el mío y ojos dorados como los de un ave de rapiña, agitando el brazo. También a su lado estaba una mujer con ojos dorados como los suyos y cabello azul marino. Tan pronto como vi las caras de los dos, corrí hacia ellos con una sonrisa en mi rostro. No pude evitar sonreír de alegría. @Novelvin @. Hermano. Hermana. Ya pasó un tiempo, Isaac. ¿Cómo has estado? Son mi hermano y mi hermana. Se llaman Dave y Nicole, respectivamente. El hermano mayor se parecía a nuestro padre, exudando la imagen de un guerrero fuerte, y la hermana mayor se parecía a nuestra madre, por lo que era toda una belleza. ¿Qué estás haciendo aquí? Por alguna razón, estoy aquí para ver la ceremonia de entrada de nuestro hijo más joven. Nicole hizo una pequeña reverencia y respondió en voz baja. La razón por la que hizo la reverencia era para poder estar a mi altura. No estoy segura de su rostro, pero su cuerpo lo heredó de nuestro padre, por lo que era bastante alta. Probablemente es más alta que la mayoría de los hombres. ¿Cómo has estado? ¿Cómo están tu padre y tu madre? Luego Dave preguntó por el bienestar de nuestros padres. Miré sus ojos dorados y respondí amablemente. Siempre es lo mismo. Creo que serán así para siempre. En serio. Nuestros padres son, tanto se quieren. Dave sonrió y miró a su alrededor. Todavía había mucha gente que no se había ido. Dave inclinó la cabeza ligeramente y me preguntó en un susurro. Lamento decir esto tan pronto como nos conocimos, ¿puedes decirme cuándo saldrá el próximo volumen? Una vez más, como era de esperar, endurecí mi cuerpo por un momento antes de poner cara triste. Dave se sorprendió por mi expresión y comenzó a escupir excusas una por una. Nicole entrecerró los ojos junto a él. Oh, no. Claro. Es importante ver más a nuestro hijo menor. Aún así, no puedo evitar preguntarme. Cállate. El libro es más importante para ti que tu hermano. Este niño está molesto. Isaac, puedes ignorar a ese idiota. De acuerdo.
Sí. Por cierto, si sumas la edad de mi vida anterior, soy mayor que estos dos. Pero esa nimiedad ya no me importa. Esto se debe a que mi mente se ha vuelto complicada después de prestar atención sin motivo alguno, y estos dos tienen un lado más maduro que yo. O tal vez yo podría haber envejecido como una mierda. Suspiro. De todos modos, lo siento. Debes estar bajo mucho estrés y cometí un error. No, no pasa nada. Por cierto, ¿escuchaste el discurso que dio la princesa de Helium antes? En una situación como esta, lo mejor era cambiar de tema. En cuanto Dave escuchó mi pregunta, desvió la mirada hacia el podio. Nicole y yo seguimos su mirada. La princesa Cecily seguía en el podio. Y había alguien a su lado, y era la princesa Rina, a quien vi en la entrada de la academia. Aunque no sabía de qué estaban hablando las dos mujeres, sus expresiones eran bastante brillantes. Estoy segura de que tiene las cualidades para ser una princesa. Si fuera yo, no podría hacer eso delante de todos. ¿Verdad? ¿Y cómo te sientes? En realidad, fue tu libro el que hizo que la princesa de Helium subiera al podio. Nicole preguntó en voz baja, pero no pude responder fácilmente. ¿Debería decir que no parece real o debería decir que es extraño? Me emocioné al escuchar el discurso, pero ahora me siento muy incómodo. Realmente lo pensé. La razón por la que me sentía así era por mi vida pasada, pero sobre todo, no tenía ninguna experiencia en el mundo de ahora. Nunca había visto con mis propios ojos la discriminación hacia los demonios, ni sabía qué tipo de incidentes y accidentes causaban los demonios que eran demonizados. De hecho, ni siquiera conocía el sentido común de este lugar. Para ser sincero, no tiene mucho sentido para mí. Como tú y mi hermano mayor saben, nunca salía y solo leía libros en casa. No lo sé porque no hay nada con lo que compararlo. Oye. Como dijo tu hermana mayor, no te subestimes demasiado. Eres el preciado tesoro de nuestra familia. ¿Entiendes? Nicole, que escuchó la respuesta, me dio unas palmaditas suaves en la cabeza. La miré a la cara con una sonrisa de satisfacción. Yo también sonreí y estuve a la altura de sus expectativas. Entonces Nicole me pellizcó ligeramente la mejilla. Si necesitas algo, pregúntamelo a mí y a mi hermano. No sé qué pasará porque tenemos carreras diferentes, pero puedo ayudarte con tu vida. Sí, lo tengo. Cuando estás en la academia, tienes que concentrarte en tus estudios. No te sientas agobiado por escribir. De acuerdo. Sí. Buen chico, nuestro Isaac. De esta manera, Nicole tiende a verme como un niño. De hecho, no solo ella, sino toda nuestra familia. El mundo me trata como a una adulta cuando cumplo 17 años, pero no será así hasta que cumpla 20. Aún así, no me sentí tan mal. Tal vez fue porque la familia en la que podía confiar en mi vida anterior desapareció de repente. La relación entre los miembros de la familia era muy cálida y encantadora. Fue un hecho del que me di cuenta más tarde, por eso era más importante para mí. Entonces vámonos ahora. Si quieres encontrarnos, llámanos en cualquier momento. Está bien. Me voy. Los saludé con la mano vigorosamente mientras me alejaba de ellos. Ambos me enviaron mensajes de apoyo y me saludaron con la mano. Dejando atrás el conmovedor reencuentro, me dirigí primero al dormitorio. El asistente de orientación me explicó la ubicación del dormitorio antes de la ceremonia de entrada. Luluru. Hoy, la idea de descansar cómodamente en el dormitorio me hizo sentir mejor. Asterisco 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 asterisco. Mientras tanto, en el auditorio, después de que Isaac se fue. En el podio del auditorio, dos bellezas tan lindas como elfos conversaban con expresiones brillantes. Uno tenía cabello negro azabache y ojos rojos sangre, y el otro tenía cabello dorado y ojos azules, cada uno exudando un encanto diferente. En particular, la mujer de cabello negro azabache tenía cuernos que sobresalían de su cabeza, y cualquiera podría decir que era un demonio. Sí. La princesa de Helium, Cecily, que ingresó a la Academia Halo esta vez, y la princesa del Imperio Minerva, Rina. Estaban genuinamente felices,
riendo como cualquier otra chica normal. Jajaja. En serio, eso es. Ah. Rina-sama. ¿Conoces esa escena? La parte en la que Mari patea al rebelde. Oh, claro que lo sé. Creo que el nombre de la patada. Patada hectopascal. Escuché que es uno de los nombres de las tormentas en tu mundo. Fu. Ya me acuerdo. Qué refrescante era en aquel entonces. Rina, la princesa del Imperio Minerva y estudiante de primer año como Cecily, sonrió modestamente. En su corazón, ella quería reír como Cecily, pero como princesa, conservaba su dignidad. En cambio, Cecily, que reía a carcajadas sin mirar a su alrededor, era única. También eres un gran fanático de la biografía de Sinan, Rina-sama. Ya que conoces incluso estos detalles. Por supuesto. Para ser sincero, aunque no hayas leído la biografía de Sinan, alguien la habría visto al menos una vez. Te lo puedo asegurar. Pero. Rina soltó sus palabras por un momento, luego miró de arriba abajo a Cecily. Todo era tan perfecto que las palabras no alcanzaban para describirla como hermosa. Si ella ha llevado al límite su imagen inocente, Cecily ha llevado al límite su imagen madura. En particular, hubo los papeles más destacados. Era el pecho, es decir, el pecho. Ella también era bastante grande, pero Cecily. No hacía falta más explicación. Su único defecto era que era un demonio, y honestamente, frente a esta belleza, incluso si la biografía de Sinan no hubiera sido publicada, habría derretido los afectos de muchos hombres. En respuesta, Rina manejó su expresión lo mejor que pudo y le preguntó a Cecily. Cecil, ¿qué opinas del autor de la biografía de Sinan? El autor. Sí. No pudo aliviar el destino de los demonios, así que lo hizo comprensible para todos. No es en realidad un benefactor. Rina también trataba a los demonios como bombas antes de la publicación de la biografía de Sinan. De hecho, cuando salió del Palacio Imperial, fue atacada por demonios que estaban demonizados. A partir de entonces, pensó que los demonios eran una persona que llevaba una máscara de diablo, pero después de que salió la biografía de Sinan, fue completamente diferente. También me atacaban demonios que estaban endemoniados. Desde entonces, les tenía miedo. Pero después de que salió este libro, mi visión sobre los demonios cambió. Incluso yo estoy pensando eso ahora mismo, pero tengo curiosidad por lo que piensa Cecily-sama. Al escuchar esa pregunta, Cecily se quedó desconcertada al principio, pero luego sonrió suavemente. Había un dicho que decía que no había nada más hermoso que una sonrisa llena de sinceridad. Ahora era Cecily. Mientras Rina admiraba interiormente su hermosa sonrisa, Cecily colocó su mano sobre su pecho y abrió la boca. En sus ojos color rojo sangre había una mezcla de tristeza y afecto y se tambaleaban suavemente. Benefactor, aunque eso no sea suficiente. Él es la única persona que ve a nuestros demonios como humanos y no como demonios. Quiero darle todo de mí. ¿Es tan malo? Sí. Nuestros demonios llevan más de 1000 años en demoniación. ¿Recuerdas lo que dijo Sakran al final del volumen 5? Ah. Esa parte. Aunque todavía no se ha terminado, los lectores sin duda elegirían la última mitad del volumen 5 si quisieran elegir las mejores escenas de la biografía de Sinan, ya que esa escena representaba plenamente el destino solitario de los demonios. Cecily abrió la boca con voz baja y apagada, como si todavía estuviera inmersa en el estado de ánimo persistente. Quiero ser como Sakran. Incluso en el último momento, como un demonio que termina su vida como humano en lugar de como demonio. Entonces, ¿qué piensa del autor, Rina-sama? Ah, yo. Rina entró en pánico por un momento y evitó la mirada de Cecily. Cuando escuchó sus sentimientos internos, se humilló. Pero tal vez se deba a su improvisación como princesa. Rina pronunció una respuesta apresuradamente. ¿Quién quiere estar encerrado en el Palacio Imperial y solo poder escribir? Sí. Oh, ella cometió un error. Rina se dio cuenta más tarde de que había cometido un error en sus propias palabras, por lo que se apresuró a taparse la boca. Pero no pudo captar las palabras una vez pronunciadas.
Cecily estalló en risas mientras la miraba fijamente, mientras el rostro completamente blanco de Rina se volvía rojo en tiempo real. Ja 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 ja. ¿Qué es eso? ¿Hablas en serio? Oh, eso es. Eso fue lo que dijiste en el periódico. ¿Hablabas en serio? Por favor, escúchame. Como resultado, la amistad entre las dos mujeres se profundizó. Puechu. Después de llegar a su dormitorio, Isaac, que estaba escribiendo, de repente estornudó. Uf. Maldita sea. Me ha caído saliva encima. Rompió el manuscrito manchado de saliva. Fin del capítulo. Capítulo 5.1, un comienzo difícil, 3. Así como Halo Academy estuvo a la altura de su reputación como una de las mejores instituciones educativas del mundo, las instalaciones del albergue eran lo suficientemente increíbles como para dejarte con los ojos bien abiertos. En primer lugar, lo básico era disponer de una habitación individual por persona, y la habitación en sí era muy espaciosa. No era un apartamento de una habitación, sino un apartamento de casi 20 pies. Incluso había un aparato que podía controlar la temperatura del dormitorio como por arte de magia, además de un refrigerador. No tengo idea de qué era, pero tenía que hacerse por arte de magia. Tiene que ser bueno. Este era un mundo de fantasía donde el sentido común de vidas anteriores había sido horriblemente destrozado. Había muchos monstruos que arrojaban hasta meteoritos en este momento, pero era sentido común. Entré al albergue después de echar un vistazo. Había una cama cómoda, un escritorio y todo lo que necesitaba. Fue extremadamente satisfactorio. Encontré ropa ordenadamente colocada sobre la cama y de un color que me resultaba familiar. Arrastré la maleta y caminé hacia la cama. Cuando me acerqué y lo comprobé, me di cuenta de que era el uniforme que proporcionaba la Academia Halo. La parte superior era una camisa blanca y los pantalones eran negros. Además, había varias prendas que se podían usar encima de la camisa. Como Minerva era un imperio con 4 estaciones, parecía que encajaba con ellas. Miré a mi alrededor y vi el uniforme escolar que parecía ajustarse perfectamente a mi cuerpo. Te miden la ropa antes y pagas al momento. Para ser honesto, usar uniforme escolar era preferible a usar ropa normal. Incluso si te vistes de manera sencilla, usarás la misma ropa todos los días. Finalmente me puse el uniforme escolar para una prueba. También había un espejo de cuerpo entero, lo que me permitió comprobar fácilmente mi aspecto. Swap. No importa cómo mires. Parecía una niña disfrazada de hombre. Mi rostro se parecía al de mi madre, mis líneas eran bonitas y delgadas, y mi cuerpo también era esbelto. Por supuesto, era mejor que ser fea. Colgué mi uniforme en una percha y comencé a deshacer las maletas. Para ser sincero, solo tenía unos pocos libros, ropa para usar el fin de semana y, por último, un manuscrito. Era algo que debía cuidar. Ahora es tiempo. Desempaqué todo y miré mi reloj. La hora actual son las 4:30. Poco a poco se acerca la hora de cenar. Quería disfrutar de una comida con mis hermanos mayores, pero están ocupados. Es imposible llamar la atención a alguien que ya está ocupado por cosas triviales como esta. Pensé en pasar hambre, pero tenía curiosidad por saber cómo se sirve el arroz aquí, así que decidí ir. Puedo escribir un manuscrito durante ese tiempo. Ah, sí. Papel. En primer lugar, necesitaba saber dónde se vendía el papel manuscrito. Había traído muchos de repuesto, por si acaso. Aquí no había lápices ni borradores, así que si cometías un error, tenías que descartar el manuscrito. Por eso, muchas veces me enfadaba o decía palabrotas. Poech. Maldita sea. Tal como ahora mismo. Mientras escribía el manuscrito, como me faltaba tiempo, estornudé de repente. El manuscrito se manchó de saliva y la tinta se corrió. No pude evitar fruncir el ceño ahora que estaba casi al final de una página. Pero, ¿qué podía hacer? Era triste, pero no tenía otra opción que tirarlo a la basura. Transcribí el manuscrito en papel nuevo antes de romperlo, luego rompí el resto del papel en pedazos y lo tiré a la basura. Sin embargo,
mi concentración fue interrumpida por el estornudo y me vi obligado a dejar el bolígrafo mágico. El tiempo, solo han pasado 30 minutos. Ya que es así, comamos y veamos la academia. Me estiré para relajar mi cuerpo un poco rígido y me preparé. Dudé si llevar o no uniforme escolar, pero no le vi sentido, así que salí con mi ropa habitual. Me acordé de llevar el dinero de bolsillo y el carné de estudiante que me habían dado mis padres. Por cierto, el carné de estudiante se procesaba mágicamente, lo que hacía imposible su falsificación. Si hubiera sido posible, el país los habría aceptado directamente. Además, el carné de estudiante se emitió antes de la admisión. Es muy espacioso. Recorrí en serio el interior de la Academia Halo. Cuando lo vi desde el carruaje, parecía un castillo como Hogwarts, pero el interior era completamente diferente. Podía decirse con seguridad que era otra ciudad o aldea. Edificios para conferencias, así como bibliotecas, librerías, tiendas de ropa, restaurantes, herrerías, etc. Realmente tenía la forma de una pequeña ciudad. Sin embargo, no estaban mezclados al azar, sino bien separados. Bueno, si estuvieran mezclados, se habría sentido un poco desordenado. Fue como si lo hubieran diseñado como una ciudad y no como una academia desde el principio. Traqueteo. Bienvenidos. Hay un manuscrito aquí. ¿De qué documento manuscrito estás hablando? Este tipo de material. Comprar papel manuscrito en la tienda fue fácil. Cogías el papel que habías preparado con antelación, se lo mostrabas al dueño de la tienda y listo. Además, el precio del papel era muy bajo. La amplia disponibilidad de libros sugiere que la tecnología de fabricación de papel estaba bastante desarrollada. Miré alrededor de la tienda para ver si había algo más que ver y salí. Había muchas cosas extrañas, pero no lo suficiente como para llamar mi atención. Debo ir a una librería. De regreso al dormitorio, de repente recordé una librería que había visto en el camino. Sé que el edificio era bastante grande, como la gran librería de mi vida anterior. Hasta ahora, con la ayuda de mis padres, solo había entregado manuscritos a editoriales y no tenía idea de cómo se vendían mis libros. No estaría de más verlo al menos una vez. Así que, de camino a casa, me dirigí a la librería. El camino ya lo tenía memorizado en mi mente. Y actualmente, todos los volúmenes de la biografía de Sinan están agotados. Pedimos disculpas sinceras a nuestros invitados. En la entrada había escrita una frase insólita. Ni siquiera se había publicado recientemente y todos los libros estaban agotados. ¿Era esto realmente cierto? Mientras miraba la frase con cara de asombro, una mujer a mi lado dijo con voz aguda e irritada. Yo también. ¿En serio? Solo he leído 5 libros. ¿Cuándo diablos va a salir? No te rindas, Marie. La editorial dijo que solo van a publicar la biografía de Sinan, así que algún día saldrá a la venta. ¿Cuándo diablos será ese día? Dijiste que ya se habían agotado las existencias incluso cuando llegaste aquí. El ruido me hizo preguntarme cómo sería su rostro. Giré la cabeza y vi a la mujer que estaba haciendo un escándalo. Parecía terca por su ceño fruncido, pero era una belleza felina. Excepcionalmente, tenía el pelo blanco como la nieve y las pupilas azules. @Novelvin @. Se presume que el hombre que sudaba para calmar a la mujer era su hermano. Aunque los rasgos faciales eran diferentes, el color del cabello y los ojos coincidían perfectamente. Mientras pensaba en ello, la histeria de la mujer continuaba. Dijiste que si entrabas a la Academia Halo, habría una biografía de Sinan. Me estabas mintiendo. Bueno, eso es, estoy seguro de que lo era hasta ayer. ¿Cuántos libros? Había 3 libros para el volumen 6 y ninguno para el 7. Estás bromeando. Deberías haberlo comprado para mí. Marie, como sabes, la biografía de Sinan está bloqueada por una regla que establece que solo se puede comprar una. ¿No sabes que una banda que solía ser acaparadora en el pasado fue arrestada? Ahora me sentía mareado. No estoy seguro de nada más, pero nunca he oído hablar de acaparamiento de libros. No está contrabandeando nada.
Por desgracia, la mujer de pelo blanco me miró mientras yo reía desconcertadamente. Luego se enfureció aún más y me gritó. Oye, ¿quién eres? Te acabas de reír de mí. María. Suéltame. Se rió de mí. Lo siento. No te preocupes y sigue tu camino. Suéltame. Suéltame. La mujer llamada Marie me miró a lo lejos mientras su hermano la arrastraba. Incluso cuando se marchaban, no tuve más remedio que quedarme quieta, clavada en la sensación de que había pasado una tormenta. Pero gracias a esto, pude darme cuenta un poco de cómo era mi novela actual. Comamos algo de arroz. Creo que también es un estudiante nuevo, por lo que no será asignado a la misma clase, ¿verdad? Capítulo 5.2, Un comienzo difícil, 3. Este año, en la Academia Halo había aproximadamente 200 estudiantes de primer año. Había 150 estudiantes de artes marciales y solo 50 estudiantes de literatura. El entorno de este mundo explica por qué había 3 veces más personas en las artes marciales que en la literatura. A diferencia de mi vida anterior, el mundo dependía del poder de los humanos en lugar de las máquinas en un mundo donde existían monstruos y maná. Como resultado, la educación se centró más en las artes marciales y la magia, como un tipo de fuerza, se incorporó a las artes marciales. Como resultado, escuché que incluso dentro de las artes marciales, las clases se dividían en función de las características. Si lo miramos de esta manera, podríamos pensar que se estaba pasando por alto la literatura, pero no fue así. Hubo numerosos ejemplos de personas que cambiaron el mundo sin recurrir a la fuerza individual. Además, a diferencia de las artes marciales, que estaban estrechamente asociadas con el ámbito militar, la literatura se consideraba una profesión. Si los soldados son la lanza y el escudo que protegen al país, la profesión es la columna vertebral del país. Entonces, ¿cómo sería la clase de literatura? Así es como meter a 50 estudiantes en una sola clase. Al final, Cecily y Rina acabaron en la misma clase. Maldita sea. A la princesa Cecily también es una persona de literatura. Es un honor aprender juntas. ¿Quién eres tú? Mientras Lina y Cecily conversaban amistosamente, un chico las interrumpió. Las caras de Cecily y Rina se llenaron de desagrado por un breve momento, pero se desvaneció rápidamente. En cualquier caso, el estudiante se presentó con una suave sonrisa. Mi nombre es Jackson Myrrell Kerrison. La bella princesa demonio y el gran sol del imperio. Resoplé al hombre que ya estaba haciendo bromas. Las entrañas eran tan obvias que me quedé estupefacto. Puede que me preguntes si estoy exagerando, pero si estás estancado en un concepto, no te involucras en una conversación como esa. Aunque otras personas vieran a Rina y Cecily sentadas una al lado de la otra, no se acercarían. No estoy seguro de si debería llamar a eso valentía o arrogancia. Tal vez simplemente sea ignorante. Cecily inclinó la cabeza y abrió la boca para decir que no estaba interesada cuando escuchó la presentación de Jackson. Aunque lo oiga, no lo sé. Quizás Rina lo sepa. El conde Kerrison es una de las familias más ricas de nuestro imperio Minerva. Jackson se encogió de hombros cuando Rina le explicó lo de su familia. Deberíamos jugar como queramos. En cualquier caso, cada una de sus acciones fue involuntaria y sucia. Después de eso, Jackson le preguntó a Cecily con voz sutil, mientras acercaba su rostro al de ella, si había ganado algo de confianza. Cecily mantuvo la calma mientras acercaba su rostro. ¿Escuchaste eso? ¿Qué piensas? ¿Qué? Sí. Si estás interesado en mí. No me interesa, te irás. Más tarde. Por supuesto, cuando Cecily se negó rotundamente, su expresión cambió a desconcierto. Cecily mantuvo su comportamiento tranquilo. Estaba hablando con Rina y debo decir que fue una falta de respeto de tu parte interrumpirme. Luego Cecily le hizo una pregunta a Rina. Rina, todos los nobles del Imperio Minerva son así. No. Es solo él. Dijiste el conde Kerrison. Aprendiste a coquetear con Lady en el conde Kerrison. Oh, no. Eso es. Si no tienes nada más que decir, te vas a ir.
La clase empieza pronto. Lo siento, lo siento. Cuando Rina, y nadie más, dio una orden tajante, Jackson se disculpó rápidamente y regresó. Cuando examiné su rostro, estaba rojo brillante, como si estuviera a punto de explotar. Podría haber llegado a la mitad si se hubiera quedado quieto, pero ese tipo se lo comió todo. El conde Kerisen, por otro lado, nunca se atrevería a abrirse a la princesa. Si lo dejas así sin ningún motivo, tu familia se derrumbará, y tú tampoco, así que no deberías comportarte correctamente. Eres un idiota si ni siquiera puedes hacer eso. Eres la pelirroja de ayer. Eh. Estaba observando la situación cuando oí una voz chirriante a mi lado. Una voz muy familiar. Me doy vuelta para ver qué es. Marie, la chica de pelo blanco que conocí en la librería el día anterior, me estaba señalando. Dios mío. También es estudiante de literatura. Que el cielo te ayude. Tengo la misma especialidad que la mujer con la que tuve un mal primer encuentro. Tal vez sin saber lo que estaba pensando, Marie, la muchacha de cabello blanco, me disparó con la mano en la cintura. Te reíste de mí ayer, ¿verdad? No precisamente. Bueno, al verte parada frente a la puerta, debiste estar en la misma situación que yo, ¿no es así? Debiste estar molesta al ver que los libros también se habían vendido. Tengo un borrador, no un libro. Y más que enfadarme, me sentí desconcertado. No se me ocurrió nada más que decir, así que mantuve la boca cerrada y Marie levantó una comisura de la boca y gruñó. Parece que no entendió y tomó sus propias decisiones. Después de eso, respiró profundamente y abrió la boca con el matiz de que había sido amable. Uf. Está bien. ¿Qué sentido tiene pelear en situaciones similares? Perdonaré especialmente la grosería de ayer. Estoy seguro de que el autor tampoco quiere que peleemos. Además, la situación sería una vergüenza para su reputación, no para la nuestra. ¿No lo crees?